Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a un programa más del espacio El Rincón de Pacholi. En esta oportunidad con nuestro invitado Oscar Bravo Peche. Bienvenido, Oscar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Acá, víspera del feriado, siempre ahí compartiendo temas importantes, relevantes para nuestra profesión, lo que nunca se descansa, ¿no? Entonces, hoy día en este espacio El Rincón de Pacholi, que llega con la colaboración de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú, de Estrategia Tax Legal y también de Icogestión, tenemos el conversatorio Descodificando la NIC 7. ¿Cómo preparar? Bueno, el título, me he equivocado con el título que se actualizó, ¿no? O sea, es cómo preparar e influir en el negocio con el estado de flujo de efectivo. En esta oportunidad tenemos como invitado a Oscar Bravo, que él es contador público colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene cerca de 20 años de experiencia en consultoría, auditoría financiera y contabilidad, estudios de maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico, un diplomado de normas internacionales de información financiera por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está certificado internacionalmente en NIF por ACA. También tiene un certificado en reporte de normas GRI. Actualmente es gerente corporativo de contabilidad en AENSA y docente de las diplomaturas de auditoría, NIF en la PUC. Y bueno, es expositor en diversos eventos de la profesión contable, tanto profesionales como académicos. Bienvenido, Oscar, para tocar este tema tan relevante, ¿no? El estado de flujo de efectivo. Sí, gracias, Oscar, por la presentación. Creo que es un tema súper importante, relevante. Creo que a nivel de contadores es un tema que a veces le tenemos un poco de temor o recelo, pero que creo que un poco con lo que vamos a contar ahora, de motivarlos a que lo puedan usar, a que puedan sacarle el mayor provecho y beneficio también para sus organizaciones, ¿no? Claro, bien como indicas, ¿no? Temor, recelo que se origina por la falta de una preparación adecuada en las universidades, ¿no? Si revisamos el tema curricular y los cursos de contabilidad financiera, se pone mucho énfasis en los dos estados básicos, estado de situación financiera, estado de resultados, pero este estado financiero muy, muy limitado, ¿no? Que se ha avanzado un poco más, pero siempre con gran limitación. Sí, sí, yo creo que viene por ahí y viene también con un factor que es importante que todos tengan claro, ¿no? Y es que la caja en general yo creo que el rubro top 2 entre los rubros más significativos, ¿no? Tienes la venta, que es el motor de todo el negocio, pero finalmente tienes la caja, que es lo que representa realmente si vas a poder seguir operando o no, ¿no? De hecho, muchas compañías en el mundo de los negocios se evalúa justamente si es que tú puedes tener pérdidas, ¿sí? Pero la pérdida no genera que la compañía deje de operar, ¿no? Se tienen inclusive resultados acumulados negativos y todo, sino que una empresa realmente cuando deja de operar es cuando ya no tiene fondos para seguir operando. Entonces, la caja justamente en el negocio te da esa visión de cuándo vas a necesitar tener financiamiento, de qué inversiones hacer, de si está generando caja operativa. Claro, y en el mundo de los negocios, al tener esa posición de caja, se tiene un área de tesorería súper fuerte, robusta, e inclusive de planeamiento sobre esa tesorería, porque es justamente lo que te da la gasolina para poder operar o no. Entonces se descuida, se deja de lado un poco esa parte del estado financiero de la contabilidad porque está pensándose más en la prospección de caja y en el proyecto de caja que en lo que ya ocurrió. Sin embargo, el contador justamente tiene este elemento de la caja y del estado de flujo efectivo para dar ciertos insights sobre, oye, mira, cómo está disminuyendo esta cobranza de operación, cómo están los ratios respecto a la cobrabilidad, sobre el capital de trabajo, ¿no? Sobre el rendimiento sobre las inversiones, etcétera, que finalmente te pone a la par de una conversación no solamente ya de la contabilidad de la parte histórica, sino ya de comenzar a hablar de temas estratégicos sobre la gestión del negocio, ¿no? Entonces creo que es ahí donde está la relevancia y que creo que por las herramientas que están enfocadas y en caja, se descuide el otro estado financiero,
pero creo que el contador puede ayudar a sensibilizar esta parte, ¿no? Claro, esto que has mencionado, claro, lo podemos evidenciar, que hay muchos casos, pero digamos en la época de pandemia, donde las empresas ya prácticamente la rentabilidad estaba perdida, pero el tema de la liquidez, el tema de la caja era relevante, ¿no? Y estar preparados para el momento en que se reactivaban las operaciones para poder seguir operando y seguir subsistiendo. Rentabilidad perdida, pero definitivamente caja no podía dejarse de lado, ¿no? Y eso implica tener herramientas, elementos para el tema de gestión, que a veces algunos dicen, no, sí, elaboramos un flujo de caja, tenemos presupuestado todo esto, pero claro, y el estado de flujo efectivo que provee información, ¿sí? Sobre de dónde proviene y a dónde destinan los flujos, no se da, ¿no? ¿Sí? No sé si tienes alguna presentación o vamos con un Sí, sí, tema, sí. ¿sí? Sí, yo quería comentarles un poco, si gustas, Sí, no sé está bien, y ya después ya si conversamos. me puedes ayudar para ponerme, poner la presentación, pero directamente en la pantalla. Sí, Entonces, me Lucio, por favor, este, pongo como pin, ahí estoy, creo. Ahí sí, me para que ven. puedas compartir. Sí, o sea, esta sesión justamente de descodificación. No estás compartiendo presentación, o sea, ¿cómo estás? Esta es la misma pantalla como usuario, estoy mismo, acá sale cierta información que voy presentando en mi pantalla, no sé si la ven. Claro, lo que pasa es que no se llega a ver Lucio, si nos puedes apoyar como para que esté él en, o cada uno creo que tenía que poner en modo de, en modo de orador, de repente, sí. O sea, los que están la sala Zoom pueden ponerlo en modo de orador y ahí pueden ver solamente a Acá Oscar y a... tengo, acá tengo Spotlight. No, no, o sea, tú normal, o sea, los que estamos en la sala ponemos en modo de orador y vemos solamente tu Ah, presentación. ya. Vale. ¿Me avisan, me confirman si se ve Sí, yo ya Lucio? lo estoy viendo, ya descodificando el flujo de efectivo. Sí, de acuerdo. Eh, los demás me dicen, por favor, no sé si Isabel, Gilmar, Milagros, ¿logran ver, por favor? Sí, Sí, perfecto. bueno, en el chat mencionan que sí. Si alguien tiene dificultad, nos comenta. Y solamente Perfecto. poner ahí configurar en el Facebook, en el Zoom, en vista, pantalla de orador, ¿no? Perfecto. Entonces, justamente les he traído un poco de información del flujo efectivo, la importancia, y también esto creo que ha tomado mucho más fuerza con la nueva NIF 18, ¿no? Como bien comento por aquí, en el caso de la NIF 18, ha hecho que el estado de flujo efectivos tome un rol protagónico, porque el flujo efectivo ya nos mostraba una estructura de operación, de inversión y de financiamiento, que es lo que ha hecho justamente ahora el estado financiero del estado de resultados bajo la NIF 18 es tomar esa referencia. Entonces creo que lo pone sobre la palestra el estado de flujo efectivo, que es una NIC, que es una norma antigua que viene desde los 2000 inicios de 2000, inicios de 90, pero toma esa misma estructura para mantener y darle un peso significativo, ¿no? Y además esta NIF 18 también lo que ha hecho es, y había muchas quejas sobre la NIC 7, porque tenía algunas inconsistencias o dobles tratamientos. Como ustedes saben, en las normas se tuvo al inicio, en los 90 cuando salen las primeras normas, se tenía mucha información, tratamiento principal, tratamiento alternativo, ¿no? O te daba dos opciones. De eso, con el tiempo, las normas fueron eliminando esos tratamientos, pero en la NIC 7 no se había hecho. Entonces, ahora con la NIC 18 se ha cerrado algunos, digamos, delimitando algunas cosas, pero también lo ha dejado abierto para algunos casos que justamente quiero repasar con ustedes, ¿no? Ahí justo menciona en el chat cómo pongo visión evaluador. Eh, Arriba a la derecha le sale View o Vista y ahí le salen unos cuadraditos. Ahí si ustedes le dan a ese clic, les debe aparecer diferentes speaker, galería, orador. Ahí denle porfa speaker o orador y les aparezco yo en primer plano y pueden ver un poco lo que les he traído también en la pantalla. O la otra, en el chat, en la imagen que yo estoy, si le dan clic derecho y le ponen pin, también se les va a centrar al centro también. ¿Ok? sí, Roger, ¿nos comentas si llegaste a configurarlo? Eh, bueno, yo sí escucho bien, no sé, de repente, Ahí no Nancy sé si quizás puedes sea tu equipo.
Sí, sí puedes pegarte un poco al router o conéctate, desconéctate y vuelve a conectar, por favor. Sí, porque fue eso su equipo, porque todos estamos escuchando bien. ¿Sí? Sí, continúa, Entonces, Felipe. con estos cambios ha habido principalmente un rol protagónico para el estado de flujo efectivo, principalmente la estructura, que todos conocemos, esa estructura de flujo efectivo, la actividad de operación, la actividad de inversión, la actividad de financiamiento, creo que eso está claro para todos. Y cómo se prepara el flujo efectivo, ¿no? Que en realidad no es tan complejo. Ahí yo los invito a que puedan explorar en algún curso, alguna dinámica. Básicamente es un tema de bastante estructura y de orden. Hay que presentar primero los saldos, luego hay que ordenarlos, hay que luego clasificar las variaciones que tienes. Se clasifican entre justamente operación, inversión y financiamiento, y finalmente eso se ordena en el estado y se presenta en el estado de flujo efectivo, ¿no? Es una, más que una ciencia, hay un proceso, hay una dinámica para preparar un flujo efectivo que siguiendo algunos pasos se puede hacer seguramente de una manera mucho más ágil. Y justamente lo que les decía al inicio de la NIF 18, y es que esta es la nueva estructura del estado de resultados bajo NIF 18. Y como pueden ver a la derecha he puesto justamente toda la primera parte que es operativa. Luego viene la parte de inversión y financiamiento. Si hacemos un primer corte hasta esa posición, si se dan cuenta, es la misma estructura que se tiene en el flujo efectivo. Entonces, lo que ha hecho justamente en este caso el JASB, con la implementación de la nueva NIF 18, es dar mucha más transparencia y que puedas asociar de alguna manera más directamente la parte del flujo efectivo con la parte de los resultados. Entonces, la parte operacional debería ser más o menos congruente, la parte de inversión es lo mismo y financiamiento también. Eso ha llevado a hacer algunos cambios en la NIC 7 que justamente les quiero contar y repasar sobre esta importancia, ¿no? Luego en la NIF 18 también se tiene la parte de impuestos, la parte de discontinuos, que es la última parte que está acá al final, que justamente te permite tener ya una composición integral del estado de resultados, ¿no? Aquí algunas consideraciones, y es que no se olviden, ¿no?, que el estado de resultados tiene el principio de devengo, el principio de control, el principio de de entregar los beneficios económicos, de entregar las obligaciones de desempeño, de si hablamos de NIF 15 y demás, mientras que un flujo de efectivo es un estado financiero. De los cinco estados financieros que todos presentan bajo estos criterios, empresa en marcha, devengo, de satisfacción de obligación de desempeño y demás, el flujo efectivo es el único que se presenta bajo el concepto no de devengo y no de obligación de desempeño, sino de percibido. Entonces, es súper potente porque digamos que ahí no hay subjetividad, no hay que alguien conoce más o menos una norma, no es que bajo US GAAP tienes un tratamiento y bajo NIF tienes otro tratamiento y que podría ser que el estado de resultados te dé un número distinto. En el caso de flujo efectivo es entró o salió el dinero. Así concreto. ¿Realmente entró el dinero? Sí, se configura una entrada de flujo efectivo. Si salió el dinero, también lo mismo. No que si fue una provisión, no que si se tiene que hacer un valor razonable, etcétera, etcétera, que son temas contables y temas de valor razonable, seguramente en muchos de los casos y estimaciones contables, sino realmente lo que entró y salió. Esa es la gran diferencia con el flujo efectivo. Y es una diferencia que se mantiene a la fecha bajo todo el set de estados financieros, ¿no? Entonces es un estado financiero bastante particular, ¿no? Que ustedes conocen. Algunas cosas que traje para comentarles brevemente tiene que ver con que el flujo efectivo se ha ido de alguna manera también armonizando, ¿no? ¿Y ahí qué es lo que ha pasado? Se tenía una gran discusión. Yo he tenido discusiones con auditores, eh, inclusive con la forma de presentar los estados financieros.
no solamente a nivel de Perú, sino hablo a nivel de la región, y aquí lo pueden corroborar justamente con la información que presentó el JASB, ¿no? ¿Cuál es el punto? Cuando tú tienes y presentas un estado de flujo efectivo a través de un el método indirecto, que es la conciliación, para esto retrocede un paso, el flujo efectivo, la norma te permite, el flujo efectivo de la norma te permite presentar el Perdón. método directo y el método indirecto. ¿Sí? ¿Perdón? No, 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 sí, había un micrófono encendido. Continúa nomás. Ah, ya. Chévere. Solo estar leyendo para de repente si alguno no tiene igual mucha referencia, el flujo efectivo te permite, la norma, eso todavía sigue siendo alternativo, el método directo o el método indirecto. El método directo, cuánto cobraste, cuánto pagaste por proveedores, por impuestos, etcétera. Y el método indirecto, que era uno de los métodos bastante usados, en las industrias se tenía justamente que partir desde la utilidad. La norma hablaba de utilidad, pero no hablaba qué utilidad, ¿ok? Entonces había una gran discusión porque muchas compañías empezaban desde la utilidad neta y comenzaban a hacer la conciliación de todas las cosas que no eran flujo o que no habías recibido para llegar a una caja operativa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la presentación que les traigo aquí, tenían que el 47% de las empresas que fueron, recibieron comentarios y demás, trabajaban sobre el profit and loss, es decir, la última línea. El 45% trabajaba sobre antes de impuestos, es decir, porque era una partida que justamente iba a hacer una conciliación directa. Entonces trabajaban sobre esa antes de impuestos, o sea, mitad, mitad. ¿Ok? Entonces yo he tenido discusiones porque en algún momento en una compañía nosotros presentábamos desde utilidad antes de impuesto y el auditor decía, no, tienes que presentarles de utilidad neta. Entonces yo le decía, oye, dime la norma en qué parte dice eso, porque no lo establece. Y finalmente vimos un tema de mercado y demás, y justamente llegamos a la misma conclusión, que había la mitad de empresas que hacían utilidad neta y la mitad de empresas que hacían utilidad antes de impuesto. Habían algunos otros casos, como utilidad operativa, que es la tercera referencia, que es solamente el 7%, y habían algunos más locos y visionarios que hacían solamente el 1% que partían desde el EBIT, es decir, ya quitaban depreciación y amortización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el flujo efectivo? Justamente es entrar y definir esta cancha, delinear la cancha para decir, ok, todos lo van a hacer de la siguiente manera. ¿Ok? Les voy a contar un poquito qué es lo que han hecho. Lo otro, permítanme. eh, Las otras cosas que también se estuvieron revisando fueron justamente esto que les comentaba sobre esta clasificación que había, esta dualidad y la misma norma te permitía entre clasificar los intereses o los dividendos como operación, como inversión o como financiamiento. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tienen ustedes la métrica de un porcentaje de 100% en intereses recibidos. Lo que eran intereses recibidos, había un 46% de empresas que lo clasificaba como flujo de operación, un 31% que lo clasificaba como flujo de inversión. Por el interés no recibido, sino pagado, el que era por financiamientos, que es la tercera columna que vemos por aquí, teníamos que la mitad, casi el 48%, lo generaba como operación, a pesar de interés pagado, ¿no? Había un 39%, casi también la mitad, que lo presentaba como financiamiento, que ustedes lo van a ver aquí, el 39%, y había un 10% que no lo tenía claro. En la cuarta columna, que es dividendos recibidos, que lo ven por acá, teníamos igual digamos, no claridad o no un tratamiento uniforme, que teníamos dividendos recibidos 35%, es decir, la tercera parte operación, la tercera parte inversión y la tercera parte, que es el 26% que la ven en la última línea, como clasificación no clara. Y los dividendos pagados, creo que era el que tenía más uniformidad, como pueden ver, en el 92% lo clasifica como financiamiento, que lo ven por acá en la última columna al medio, casi, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que a pesar de ser estado flujo efectivo, un estado financiero que no se preparaba mucho, que tenemos a veces muchos temores o que no era tan visible, había mucha no era muy uniforme. Había mucha desigualdad o desuniformidad en la forma de preparar y presentar este flujo efectivo.
¿Qué es lo que hace finalmente cuando pasa algo así? Lo mismo que ha pasado en todo el estado de flujo efectivo, y por eso el cambio de la NIF 18, que generas diferentes estadios o diferentes formas de preparar y presentar el flujo efectivo y por lo tanto una toma de decisiones a nivel global no uniforme o no idónea, ¿sí? Entonces el Gatsby, justamente, al tener, oye, no queda claro desde dónde parten en el flujo efectivo. Algunos parten de utilidad neta, algunos parten, que es lo que vimos hace un ratito, ¿no? Algunos parten de utilidad de impuestos, otros de la utilidad operativa. ¿Cómo presentan los intereses recibidos y intereses pagados? Esto que habían dicho, ustedes evalúen, ok, había pasado que tenías mitad, mitad, inclusive un tercio lo presentaba de una manera, otro de otro y otro. Entonces, no estaba siendo consistente la información, que esa es una de las cualidades que el JASB busca, ¿sí? Que tengas consistencia no solamente a nivel de tu compañía, sino a nivel de industria, a nivel global, para la comparabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? El JASB en este caso, la clasificación de intereses y bienes pagados, ya estableció la línea, ¿sí? Ah, puso las líneas sobre la mesa y delimitó la cancha. Ha dicho, los intereses recibidos, ¿ok? Bajo NIC 7 podía ser operación e inversión, ok, ahora lo vas a clasificar como inversión, ¿sí? Si esa compañía no es un negocio específico. Aquí también todavía abre una cierta excepción, que es compañía sin un negocio y compañía con un negocio específico. ¿Y a qué se refiere con negocio específico? Principalmente la banca, ¿no? Porque claro, para la banca los intereses recibidos e intereses pagados pueden ser diferentes, ¿ok? Sin embargo, si no estamos hablando de banca o este sector específico, nos vamos a ir a la columna del centro, la que está justamente aquí, ¿ok? Entonces, voy a centrarme aquí porque la de la derecha es específicamente te da la libertad dependiendo de un negocio específico que tú tienes que tener una política y delimitar cuál es tu política para seccionar. Pero si estamos en el 95% de las empresas que es el medio sin un negocio específico, entonces los intereses recibidos antes era operación e inversión, hoy va a ser inversión. Interés pagado, que es la segunda línea, ¿no? La que ves por acá. Antes podía ser operación y financiamiento, hoy se ha establecido que sea solamente financiamiento. ¿Ok? Dividendos recibidos hace mucho más sentido con la inversión y dividendos pagados hace mucho más sentido con el financiamiento, que es un poco lo que teníamos ya como que más uniformidad o un mayor consenso con ese 92% que vimos en el cuadro anterior. Entonces, como pueden ver, lo que ha hecho el JASB con el desarrollo de la NIC 18 y poniendo estos parches en la NIC 7 para delimitar y tener mucho más congruencia ahora cuando evalúes un estado de resultados que tiene operación, inversión, financiamiento y un flujo efectivo que tiene operación, inversión, financiamiento, que los conceptos sean más o menos uniformes y mucho más consistentes unos de los otros. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? Y aquí les traje algunas referencias, y voy a esconderme un ratito, algunas referencias justamente sobre el método directo, ¿no? Aquí vemos un estado financiero de Telefónica en el que se tiene, por ejemplo, en forma directa, cobros de explotación, pagos de explotación, pagos de intereses y pagos por impuestos. Cuatro líneas para la operación, ¿no? Estado financiero europeo, estado financiero con un alto estándar y demás. Tenemos aquí Inchcape, que tiene que ver con estados financieros de UK, de Inglaterra. Tenemos caja generada por operación, pago de impuesto, intereses pagados, intereses recibidos. ¿Sí? Entonces tenemos estas cuatro líneas también para operación. Ahora veamos un estado financiero de Perú, un estado financiero que es un alto estándar, igual es de Minas Buenaventura, pero miren toda la apertura que tienen respecto al mismo concepto, operación, que es operación, 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 ¿ah? Ojo, los tres estados financieros están en operación. Pero acá tiene una gran apertura sobre cobranzas de ventas, cobranza de dividendos, cobranza de intereses, pago a proveedores, pago a empleados, pago de intereses, pago de impuestos,
Además tenemos 2 4 6 8 10 más de 12 líneas, a diferencia de las 4 que un estándar europeo justamente reduce y condensa mucho más información, además de ser grupos mucho más grandes, ¿no? Y cifras en millones y demás. Pero les muestro para que vean que no hay una uniformidad. Oye, Oscar, ¿que el de Telefónica está bien? No, necesariamente. ¿El de Buenaventura está bien? No necesariamente. ¿Qué es lo que va a buscar y qué es lo que deberíamos buscar? Que son referencias que tenemos bajo la CIFRS y uno tiene que adecuar y tiene que tener justamente juicio profesional con la finalidad de poder determinar cuál es la apertura necesaria que te brinde información suficiente para la toma de decisiones a la compañía en la que estás. ¿Ok? Les muestro otro cuadro que tiene que ver con este y es el indirecto. ¿Sí? En el caso del indirecto, partían del resultado antes de impuesto. Repsol, empresa europea. La raíz vial. Aquí era una de las que ya decía actividad de operación, del saque, ¿sí? Una de las visionarias. Y los portales, que es igual una empresa regional, partía de actividad de operación. Entonces, como pueden ver, y les decía hace un rato, y ustedes vieron las estadísticas que teníamos, que eran del YASBI, esos cuadros azulitos que vimos, esa información del YASBI sobre los temas que estuvieron evaluando. Pero aquí está la práctica, ¿no? Ustedes pueden ver cómo, además las aperturas, ¿no? Acá tienen un montón de líneas, el europeo es mucho más directo, es mucho más específico, y parten también de conceptos diferentes, ¿sí? Y por último, lo que les traje, para que vean ustedes un poco el cambio del indirecto, y eso les debía, les dije, ¿no? En un rato les comento. Aquí tenemos, por ejemplo, este de la RAIN que ya tenía actividades de operación y es lo que pide ahora la, la NIC 7 es, oye, no me cuentes, no me interesa qué es lo que pasaba antes, ¿no? En una conciliación, si tú partes, mientras más abajo partas, es decir, desde la utilidad neta, ¿qué vas a tener que conciliar? El impuesto. ¿Y a dónde llegas? A la utilidad antes de impuesto. Llegamos acá. Utilidad antes de impuesto. ¿Qué vas a tener que conciliar? Financieros, ¿no? Entonces ya, financieros, tal. ¿A dónde llegas? A operación. ¿Y ahí qué vas a tener que conciliar? Depreciación, tal. Entonces, mientras más abajo del estado de resultado ibas, más conceptos tenías que conciliar para poder llegar al flujo operativo. Entonces, lo que se ha determinado justamente por el IASB es decir, oye, y esa información lo que generaba es una apertura de líneas súper grande, súper compleja que nadie veía y que para cualquier persona que no es contador, la verdad es que tantos números y tantas líneas y tanta información no es atractiva, no se siente cómodo leyendo tantos conceptos que ni siquiera entiende. Dices, oye, ¿por qué no partiste de un concepto más claro? Entonces, lo que ha hecho justamente el IASB es delimitar y decir, ok, no, parte desde utilidad operativa, ¿ok? Aquí entonces justamente le estoy mostrando a la derecha una conciliación que partía de utilidad neta del año, que está tachada, a la utilidad operativa, y ya no quitas y ya no pones entonces conceptos como impuesto a los cambios de resultados, intereses devengados, impuesto a las ganancias, etcétera, un montón de conceptos que ya no son necesarios. ¿Qué es lo que vas a poner? Netamente los conceptos como depreciación, recupero de cuentas por cobrar. Entonces son menos conceptos. En cierta información que es compleja, difícil de digerir muchas veces, menos es más. ¿Sí? Entonces, este concepto lo ha aplicado justamente el YASB para esta información. Eh, y por último, todos estos temas y toda esta información es algo que vamos a desarrollar justamente en un próximo curso y ahí, Ojar, permíteme hacer esta mención justamente que estoy desarrollando con la PUC de la NIC 7, así que si a alguno le interesaba el tema, le interesaba también un poco la dinámica, les he mostrado un poco con este tipo de presentaciones, con ejemplos, con casos, que es justamente lo que vamos a revisar no con solamente local, con temas de la región, con temas europeos, con el mejor estándar posible que puedan ustedes tomar. Información valiosa para que ustedes puedan luego tomar sus propias conclusiones y sobre eso ustedes luego puedan implementar esto en sus compañías, ¿no? En este curso vamos a estar tratando
cómo preparar un flujo efectivo, revisando flujos efectivos a nivel global, haciendo el análisis, enseñarles cómo revisar un flujo efectivo en 3 minutos, que es lo que yo me puedo demorar en revisar un flujo efectivo, contándole algunas cosas específicas, haciendo un benchmark seguramente con muchas industrias. Y además voy a trabajar parte de algunas habilidades blandas que hoy son muy requeridas en el mercado, como una exposición clara, una exposición de impacto, como lo que ustedes han podido ver, espero que les haya gustado, en el cual ustedes sean centro de la atención, pero también presenten información de calidad y puedan retener también a su audiencia, porque es lo que ustedes van a hacer, ustedes son contadores, ustedes tienen que informar de estos números a la gerencia. Hacer trabajos de grupo para que tengan ese networking y además puedan presentar algún proyecto de un análisis, pueden hacer un podcast, pueden hacer una presentación ejecutiva, lo que ustedes imaginen que puedan hacer y yo los voy a guiar para que ustedes puedan tener ese desarrollo y esa práctica segura en un espacio seguro y controlado para la mejoría de cada uno de ustedes, ¿no? Ahí les dejo igual el QR de mi LinkedIn si quieren tener más información también sobre estos temas. Suelo publicar de, hoy, valga la verdad, es no tan seguido porque estoy llevando una maestría también en la Universidad Europea, un MBA, entonces me toma algo más de tiempo y no tengo tanto tiempo libre para dedicar a algo que me gusta, pero que hoy estoy dosificando justamente con el aprendizaje. Y eso también es importante, ¿no? Que yo, así como ustedes, estoy del otro lado también aprendiendo, entonces también lo que aprendo lo trato de llevar a la práctica. eh, y esas mejores prácticas son las que luego trato de replicar con ustedes, ¿no? Así que no sé, Oscar, si quieres conversar Sí, algo sí, sí, Oscar. específico, si tienen preguntas, lo que pueda ayudarles con todo Sí, vamos gusto. viendo, mira, ahí en el chat he compartido la información y el enlace para aquellos que estén interesados en este curso de formación continua, que es muy, muy importante definitivamente en el tema de cubrir sobre todo esta brecha que hay en la formación académica y en el ejercicio profesional, ¿no? Y que es muy importante para todos aquellos, no solamente contadores públicos, ¿eh? Sino aquellos que se desempeñan en el área contable financiera. O sea, un gerente, un encargado en el área de finanzas que no sepa interpretar este estado financiero es complicadísimo, complicadísimo, ¿no? Entonces, acá esto nos lleva también a reflexiones, ¿no? Este tema que has expuesto, Oscar, de forma sucinta refleja pues el tema de... ahí en el enlace ahí pueden encontrar la información. Ahorita terminando conversamos un poquito más sobre esto, ¿sí? El tema de cómo se está simplificando, claro, la atención que requería una reforma, ¿no? Una enmienda a la NIC 7 de las pocas que ha tenido, una norma casi sin cambios después de, estamos hablando más de 30 años de vigencia, porque surge sobre la anterior NIC 7, Estado de Cambio de Correcto. Situación Financiera, ¿no? Ese es la primer cambio que tuvo la NIC 7 y de ahí, bueno, las dificultades que hay, sobre todo en tema conceptual, ¿no? Esta parte de los intereses, de los dividendos, muy claro, ¿no? Porque siempre en el curso en uno de los cursos que yo dicto, en el pregrado, Evaluación de la Información Financiera, a veces los alumnos dudan, ¿no? Profesor, pero los intereses, ¿dónde van? ¿En operación, en inversión, financiamiento? Claro, porque uno ve la estructura, la plantilla que usa la SMB para la presentación de información financiera y claro, que lo encuentra que puede estar en cualquiera de las tres actividades. Pues también un tema de cómo se está, digamos, simplificando este punto, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Sí? Oscar, tú has sido auditor también, ¿sí? Sí, Un tema, no sé si la vas a poder responder o no, no por un tema de falta de conocimiento. Hace varios años, yo me acuerdo que hicimos un evento acá en la PU. Fue una conferencia donde había un panel, había un representante de una de las Big Four, una representante de la SMB y un representante de una empresa conocida. Tocamos temas de información financiera, de estados financieros, y uno de los puntos fue el estado de flujo de efectivo. Entonces, previo a la conferencia, estábamos en la sala y yo hice el comentario, bueno, sí, pues ese estado financiero que muchas veces el auditor lo hace en lugar de que lo haga el contador público, el auditor financiero. Y este auditor
que estaba ahí, que era uno de los ponentes, muy amigo mío, ¿sí? No, me dijo, Oscar, ¿cómo vas a decir eso? Nosotros no tomamos. Ha habido eso, yo no espero que me lo respondas, ¿sí? Un tema de, tú has trabajado en una de las Big Four, pero sí, ¿no? O sea, hay alguien externo que ha estado en las empresas elaborando ese estado financiero, que es responsabilidad del contador público, ¿sí? Es Eh, un, ¿no? Es la preparación de un juego completo de estados financieros. sí, y te puedo responder, ya más de 5 años que no estoy en firma, así que es normal. Yo creo que depende mucho, ¿sí? Depende mucho, a ver, ¿qué es lo que hace muchas veces el auditor? Si es una empresa grande y demás, realmente el tema independencia, o sea, el autor siempre tiene el tema de la independencia, es más, lo tiene seguramente pegado en su cama, pegado en el auto, pegado en la computadora, en todos lados, porque es lo que rige su función, ¿no? Entonces los auditores sí son muy independientes y tratan de serlos. Ahora, uno tiene que evaluar también, ¿no? Porque claro, una empresa grande sí debería tener seguramente un contador con una capacidad para hacer el estado de flujo de efectivos, ¿no? Entonces, lo que hace es justamente en ese rol, y creo que ese rol también en los auditores se ha ido cambiando, porque yo recuerdo cuando yo empecé, sí he visto casos en que compañías, y seguramente más pequeñas, el auditor por terminar el trabajo, por oye, ya salgamos de esto, porque si no, no te lo entregan, tú no lo puedes revisar, pero tú no puedes entregar el informe y te dilatas, seguramente lo preparaba o ayudaba, ¿no? Pero también los temas de independencia han sido mucho más rígidos cada vez. Entonces, cada vez el tú involucrarte en un proceso como ese, estaría faltando, estás haciendo y preparando, ¿no? Con lo cual, Mm, estás faltando a ese principio de segregación de funciones básico de tu organización y que para el auditor es crítico, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ido evolucionando, Oscar. Y creo que en algún momento sí seguramente era eso. Y yo luego cuando yo editaba, llegaba y me decían, oye, pero entonces tú me vas a hacer el flujo, ¿no? Y yo le decía, no, no te lo voy a hacer. Si quieres te enseño. Y claro. yo me sentaba con ellos un día y hacíamos el flujo. O sea, yo lo acompañaba haciendo el flujo, guiándolos y demás. Porque a mí siempre me gusta enseñar también, ¿no? Mm, Pero claro, de repente alguien que no tiene esa paciencia que yo puedo tener, seguramente dice, ya, dámelo y yo te lo hago y ese es el flujo que sale, ¿no? Porque el flujo no es complicado. Entonces, sí. lo que sí hay que tener es conocimiento de toda la empresa. Hay que tener justamente todo el background específico para poder identificar algunas transacciones que a nivel de saldo se eliminan, pero que tú sabes. Les pongo un caso específico, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen una deuda de 10 millones, que usted entró en la deuda y salió en la deuda. Cuando ustedes revisan el saldo de obligación financiera, va a tener el mismo saldo del año pasado. Pareciera que no pasó nada, ¿sí? Ujú. Pero uno tiene que saber que tiene intereses, que además negoció con el banco y que tuvo un desembolso y que luego lo pagó, ¿sí? Entonces, esas transacciones tienes que conocerlas para poder identificarlas. Y hay otras que salen directamente de las notas con cruces y demás. Entonces, esa es la información de esa manera, ¿no? Sí, 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 justo ahorita has dado justo al punto a donde quería ir, pero sí, definitivamente ha mejorado la calidad de la preparación, el tema ya de, digamos, de separar, ¿no? O sea, mi función no es hacer tu estado de flujo efectivo, esa es tu responsabilidad, juego completo, incluidas las notas, ¿no? Sí, de hecho que ha ido mejorando. Y el punto que mencionaste es a dónde iba, claro. Pero ¿cuál es el temor? O sea, ¿cuál es la dificultad de elaborar un estado de flujo efectivo? Hoy en día, muchos de los sistemas contables, un RP, un software, incluso hasta por más sencillo que es, tiene ya incorporado, digamos, la opción para tener el estado de flujo efectivo. Pero hay otros que no. E Es implica, difícil, es difícil. Yo sí, he trabajado en tratar de armar un par de softwares que armen un flujo efectivo y funcionan, pero no 100%, ¿no? O sea, es complicado. Dependiendo también de la magnitud de la compañía, ¿no? También depende. sí, sí, claro, de hecho, ¿no? Porque yo siempre digo, tanto en el pregrado como en el posgrado, les digo, ¿no? El proceso contable es uno solo, ¿sí? Y de ese proceso deben salir los cuatro estados financieros. Ah, está bien, tienes un software, un programa en que no lo tiene, que se ha centrado en los clásicos, en los dos estados financieros básicos, y te queda por fuera elaborar este estado de flujo efectivo. Pero ¿cuál es la dificultad? Si yo observo, digamos, una plantilla donde tengo las actividades de operación, inversión y financiamiento, y no hay nada que inventar. O sea, ahí Sí, están las partidas, están los rubros. La cosa es de dónde obtengo los datos, que puede ser laborioso, es una cosa.
puede ser laborioso dependiendo de La cómo se primera vez, cumpla. ¿no? La primera vez. Yo Así creo, es. Oscar, que ahí es el tema que tiene todo ser humano, ¿no? Y seguramente le pasa a todos los que están escuchándonos. Proceso de aprendizaje. Cuando uno no tiene el conocimiento y tiene temor, lo que haces, ¿qué pasa cuando tienes que hacer una actividad como algo nuevo, ¿no? ¿Qué haces? Lo dilatas, ¿no? Ah, Normalmente el ser humano dice, oye, esta actividad no la sé hacer, entonces me hago algo que estoy más cómodo, que sea y lo otro lo voy dilatando, ¿no? Eso luego en gestión de tiempos y gestión de administración es un problema porque justamente lo dejas al final, cuando ya tienes menos tiempo, estás cansado y finalmente se te hace más difícil, ¿no? Entonces, ay, no, qué difícil hacer esto. sí, Si uno lo hubiera hecho al inicio, que en gestión de tiempo se llama comerse el sapo, cuando tienes toda tu energía puesta y demás y enfrentas el problema más grande al inicio, luego todo lo que viene, que entre comillas era fácil, va a ser más fácil, ¿no? claro. Entonces, Eh, justamente eso comienza a ayudar y yo justamente lo que le decía a a los equipos que hemos hecho este taller varias veces es hazlo. Una vez que lo haces, luego vas a encontrar que tú mismo falla, tú mismo encuentras los errores Así y es. luego ya comienzas a hacerlo bonito y demás. Yo la Sí, primera vez sí. que hice fue efectivo, sin mentirles, un grande, ¿no? Que fue de una empresa de tiendas por departamento, me demoré 2 días, o sea, de revisar el flujo efectivo y no me cuadró. No me cuadró un día, por eso me demoré dos, porque cerré mi máquina, fui a dormir y el día siguiente volví a hacer y encontré el error al toque y ya fue Claro. lección aprendida y luego se hace mucho más fácil. Pero lamentablemente cuando viene el tema de no te cuadra el cajón desastre, ¿no? Otros cobros, otros pagos de efectivo, que está mal, no digo que eso es lo que tengan que hacer, pero lo he visto en la práctica en algunas empresas, ¿no? ¿Sí? Pero Eh, digamos, claro, o sea, hay cosas, a ver, por ahí cosas muy puntuales. Yo puedo agarrar en una empresa pequeña, mediana, de repente tomar todo el mayor de la cuenta, de todas las cuentas de efectivo, equivalente de efectivo, todo lo que es bancos para algunos, y de ahí puedo agarrar y clasificar a través de una hoja de cálculo. Si a la hora que encuentre por ahí que se han pagado 500.000 soles de dividendos, o sea, es tan sencillo, ¿no? Se ha pagado dividendos. Los dividendos se pagan porque se le paga al accionista redituándole su inversión que me financió en algún momento. Cuando él aportó, lo que hizo es un financiamiento a la empresa. Ahora le estoy redituando, le estoy pagando por su inversión, por su financiamiento. ¿A dónde va esos dividendos pagados? Actividad de financiamiento. O sea, así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Pueden haber cosas muy puntuales, muy específicas que requieran un mayor análisis, pero digamos, claro, lo que está mostrando, ¿no? Sí, definitivamente. O el tema está de la presentación es que anterior, ¿no? el dividendo, sí, tú dices, o sea, dividendo Pagado, ¿no? pagado claramente de financiamiento, ¿no? Pero había un tema, ¿no? Y dónde estaba la norma, estaba pensada, por ejemplo, ¿qué pasa con una compañía que es holding? Claro. Y su operación es gestionar inversiones. O sea, Así es. era aceptable que para la Ujú. holding es una operación, ¿no? Sí, Pero sí, luego sí, sí. cuando ya te ibas a un Porque ese consolidado, es un negocio. correcto, y por ahí estaba el tema de por qué era doble, ¿no? Pero luego cuando ya te vas al consolidado, eso tenías que haberlo reclasificado como financiamiento, porque finalmente Claro. es con lo que tú estás haciendo pagando el accionista que tú comentas, ¿no? Y Sí, hoy sí, ya lo cerraron por ese lado, ¿no? sí. Que es bueno, ¿no? O sea, yo siempre mencionaba durante años, ¿no? Ese vacío, ¿no? Cuando una norma te permite justamente tratamientos alternativos, o sea, deja de ser ya pues el tema de estandarización, ¿no? ¿Sí? Y claro, hay cosas particulares muy específicas e incluso algunas que son muy características de de nuestra legislación. Por ejemplo, yo les hago la pregunta a los chicos, a ver, la empresa ha pagado, ha hecho una detracción del sistema del spot, ¿dónde se clasifica este flujo? Ha desembolsado el 12% por un servicio y vienen las dudas, ¿no? Tributos por pagar. ¿Sí? O sea, cosas como esas que pueden ser diferentes. El tema de retención, de tracción, percepción del IGB, para los que nos están viendo que Ese es son un de... puntazo, ¿ah? Ese es un Sí. puntazo. A ver, en el flujo efectivo, en la NIC 7 antigua, esto no es nuevo, ¿ah? Esto es antiguo, es Ujú. la anterior. Hay un rubro que ustedes bien han visto impuesto a las ganancias, impuestos, ¿no? Que algunos ponen solamente impuestos, pero la norma lo que te pide registrar en esa línea es lo relacionado con impuestos a las ganancias, es decir, hacer Ah, referencia a la NIC 12. así es. Entonces, todos los impuestos arbitros, impuestos como has comentado de tracción o algún otro impuesto, IGB pagado de que no fue gas, no fue crédito, etcétera, no es impuesto, no va en esa línea.
tendría que ir en proveedores, tendría que ir en algún otro lado, ¿no? Claro, claro, el caso de la Pero, detracción no es un impuesto, ¿no? El caso de la detracción va como un pago al proveedor, ¿no? ¿Sí? tal Ven cual. como lo está poniendo por ahí Carlos Ruiz, correcto, Carlos, muy bien, ¿no? Es un pago al proveedor, pero muchas veces, y no solamente hablando del alumno de pregrado, ¿ah? Porque eso lo he visto en el caso de profesionales que tienen Pasa, esa pasa, duda. Sí, sí, sí. Eso solamente pasa, por pasa. mencionar un ejemplo, ¿no? Y podríamos ver otros. El caso típico también del arrendamiento financiero, ¿no? Se dice, pero no, pero es que el arrendamiento financiero ha sido para comprar un activo fijo, propiedad plata y pues entonces debe ser actividad de inversión. Cosas como esas, ¿no? Yo creo que antes que nos gane la hora, que has tenido una muy buena concurrencia, Oscar, prácticamente hace unos minutos capturaba ahí una pantalla, poco más de 90 asistentes para víspera de un feriado y de fiestas patrias. Eso me Muy bien. gusta, que la gente quiere aprender, así que está bien, que mientras puedo Sí, colaborar por ese lado, bienvenido, así que para sí, sí, cuando se sí. necesite. Ahora, por ahí preguntaron, Andrea pregunta, el curso es virtual, pregunta por el costo del curso. Ahí yo les he puesto en el chat el enlace con toda la información. Es un curso de 15 horas, el costo es de 600 soles y voy a cometer algo que me van a jalar después las orejas. A los que están ahorita asistiendo a este conversatorio, el curso ya está asegurado, ya hemos superado el número mínimo que se requiere para aperturar el curso, que faltan 2 semanas todavía. ¿Sí? A los que deseen inscribirse, que están ahorita en la sala, les podemos dar un 10% de descuento. Lo único que Pero tienen que queda hacer es escribirle a un Catherine. pantallazo, y un Sí, pantallazo que estuvieron en la sesión. sí, no, eso lo verificamos después, como se está grabando. Como se está grabando, después verificamos que realmente han asistido. Sí, claro, pueden hacer ahorita, ¿no? Pueden capturar la pantalla en este momento, le escriben a Catherine, ¿sí? Le escriben a Catherine y le dicen el profesor Oscar Díaz nos ofreció, pero solamente para los que están en la sala. O sea, si ustedes lo comparten por otra persona que quiere inscribirse, tendrán que pagar su tarifa normal, ¿no? Ese es el premio por estar presentes acá en este momento. Entonces, antes que nos gane la hora, a ver, Enrique dice, eso de que el auditor hace el flujo de efectivo sigue siendo así en toda Latinoamérica y también las notas. Pues basta ver cualquier informe de auditoría. Bueno, yo no quiero generar acá un debate. Tengo muchos amigos en las Big Four y en varias sociedades de auditoría. Hice referencia a algo de hace aproximadamente 15 años. Coincido contigo, Enrique, que todavía, digamos, faltan ajustar esas cosas. No tengo evidencia ahorita de que eso suceda, ¿sí? Pero sí conozco de casos muy puntuales en que los auditores han dicho, no, es tu responsabilidad, me tienes que entregar la información completa, que es como debe ser, ¿sí? Eso Ha mejorado está cambiando tremendamente eso. muchísimo, sí, 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 sí. sí, eso ha mejorado tremendamente, ¿no? Sí. Entonces, bien, saludos a Enrique desde El Salvador, ¿sí? Igual Bueno, Enrique, si estás interesado, justamente yo lo que está motivando es que sea un curso también de Latinoamérica, así que yo suelo dictar cursos parecidos, igual con equipos de Ecuador, Colombia, México, lo que permite el horario también, ¿no? Porque en algunos casos ya Chile a veces o Argentina se dispara un par de horas, así sí. que, y trato temas igual regionales, así que sin problema. Claro, sí, por ahí saludan desde Perú, Bolivia. Sí, por ahí, Andrea, si hacemos una conversión al tipo de cambio de soles, estaríamos hablando más o menos de $160 sin considerar el descuento que les he ofrecido, ¿no? Entonces, para no distraer, para que nos quedan unos minutos para poder explotar a Oscar, más bien los que quieren hacer preguntas, y si alguien desea información, nos podemos quedar unos minutos si desean, ¿no? Yo tengo No, una queja, justo cuando vi el precio dije muy poquito, ¿no? Pero está bien, está bien. Es sí, una tarifa, la verdad que por todo lo que se va a ofrecer y demás, es una tarifa súper accesible y cómoda. sí, Y aprovechenla porque finalmente es una inversión para ustedes, una inversión para sus próximos 3 4 años, seguramente generar. Siempre la educación es la mejor inversión, siempre lo refiero. Y yo soy ejemplo de eso, creo, porque finalmente con la dedicación que he tenido para estudiar y demás con esos temas, luego se reditúa, ¿no? No es claro. por tema de flujo efectivo. Había empresas cuando yo era auditor y me conocían y me decían, te pago X cantidad de cursos como este, más o menos 4 cursos, para poder hacer un flujo efectivo. Entonces, la verdad que es un negocio, inclusive si quieren Sí, verlo de esa manera. Luego me han buscado para armar, como les decía,
programas, ¿no? Justamente para diseñar eso, para poder darles el conocimiento atrás de la lógica para que luego un ingeniero lo pueda hacer. Y también Claro. eso se reditúa, ¿no? Finalmente, así Sí, es una que inversión. Y en el caso de nuestra facultad, digamos, claro, Oscar dice, el costo no es muy alto, en efecto. Si ustedes evalúan ofertas en el mercado, las los cursos de especialización, de capacitación, son más elevados, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, digamos, una misión que es de contribuir también con el tema de formación y capacitación. No solamente es el tema de lucrar, ¿no? No es que esto nos genera un tremendo margen, no. ¿Sí? Venimos desarrollando diversas ofertas para el tema de colaborar con la profesión. Entonces, aprovechemos a ver si quieren hacer algún comentario. Bueno, por ahí, Mariano, hola Mariano, qué gusto. Dice, estos cambios comentados repercutirá en nuevas versiones de otras NIF. ¿Y cuáles NIF? esos cambios, en realidad estos cambios que he comentado, vienen a colación de los cambios que surgen por la nueva NIS 18, ¿sí? O Ujú, sea, por la nueva NIS 18 y el cambio de estructura que les comenté hace un rato y que está por acá. Justamente lo que trata la unidad de estructura operativa de inversión y financiamiento, lo que hace es alinear estos conceptos para que puedas tener el flujo efectivo de manera orgánica, de manera homologada, si quieres verlo, por ese lado. Ha cambiado eso y ha cambiado también una parte del NIC 8, básicamente el título, principalmente Mariano. Por ahí, Enrique, nuevamente vuelve a preguntar, Oscar, en qué casos no cuadraría el monto del efectivo del flujo con el estado de situación financiera? ¿Se van en notas la conciliación? No, en realidad en ningún caso no debería cuadrar, siempre debería Debería cuadrar. cuadrar, gracias. Lo que se ve en algunos casos, inclusive en estados financieros de Europa, es que debajo del estado de flujo efectivo se pone una conciliación, pero a los saldos, es decir, caja, cuentas bancarias, equivalentes, que esa es la nota luego que tiene que estar justamente en la nota de caja efectiva efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Entonces, en realidad sí, sí cuadra. La conciliación viene, de una conciliación que es el método indirecto, Mm, viene por buscar en el flujo efectivo conciliar hoy la utilidad operativa, que es cuánto dinero ingresó, o sea, se devengó, se generó, cuántos ingresos, ¿no? La utilidad operativa contra lo que generaste de caja operativa, que no es lo mismo, ¿no? Porque yo puedo tener una venta hoy, pero que la cobre el otro año. Entonces tengo ingresos, pero no tengo caja. Es lo mismo en proveedores. Puedo tener un cobro, un gasto hoy, pero que mi proveedor le pago 90 días, con lo cual lo tendré seguramente al otro año. Esa conciliación entre la generación del beneficio y la generación o salida de caja es la que se hace en una conciliación, ¿no? sí. Ahí Carlos Ruiz pregunta, ¿el colegio, asumo que es el Colegio de Contadores Públicos de Lima, o la Junta de Decanos, o la SMB, no, para los que no son de Perú, la Superintendencia de Mercado de Valores, no podrían publicar un manual aplicado a la realidad peruana? Y no lo sé. Yo sé que el colegio está trabajando varios materiales, yo participé en alguno de ellos, pero ha estado más ligado a todos los temas de NIF, temas de NIFIMES, ¿no? De alguna manera guías y convergencias por ese lado, pero no sé, para ser sincero, si están trabajando algo con los ojos. Hay un pronunciamiento, el CPC 4, pero estamos hablando de hace más de 30 años. Fue uno de los pocos pronunciamientos que sacó el Colegio de Contadores Públicos de Lima en el año 91 o 92, que era justamente el de la NIC 7. Cuando se da el cambio de la anterior versión, que era cambios de estado de situación financiera, al estado de flujo de efectivo. Pero realmente, particularmente, yo considero que no es necesario tener un manual. O sea, para la realidad peruana, o sea, ¿cuáles son los casos puntuales? Se me ocurre que básicamente es lo que está relacionado al IGB o al IVA para otros países, percepciones, retenciones, detracciones, pero es algo tan sencillo, ¿sí? Que va amarrado del concepto que estás cobrando o pagando, ¿no? No veo como que sea tan necesario. O sea, el tema de conocer este estado financiero es que te vas a trabajar en España, en Argentina, o sea, debería ser lo mismo, ¿no? Que puedan haber particularidades en cuanto al nombre de las partidas,
de los planes de cuenta que pueden estar enlazados, pero el resto no creo que tanto. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? A ver, acá en redes, en la transmisión en vivo, dice la estandarización de los conceptos que que aclaran con más claridad la presentación del flujo efectivo. Bueno, es un comentario más que que una pregunta, ¿no? Sí, bien, entonces no hay más preguntas. Acá hay mucho para conversar, definitivamente. Ese es un tema de sensibilización. Invitarlos, bueno, por ahí han estado preguntando el costo. Ah, me pregunta si puedo repetir, Daisy, el costo. El costo está en 600 soles, que en dólares viene a ser un equivalente más o menos de 160 dólares. Y lo que he ofrecido, así me fusilen la próxima semana, es a los que están ahorita acá en el conversatorio darles un 10% de descuento, solamente indicando que han estado presentes y ya nosotros verificamos con la grabación que en efecto han asistido y se les da ese 10% sobre el costo que está vigente, ¿no? Y O se sea, hicieron preguntas, se hicieron preguntas también. claro, si hacen preguntas podemos tener un porcentaje mayor, ¿no? Hay que Vamos motivar, a, todo es motivación. Sí. vamos a poner en riesgo el pago del expositor. No, No, no hay problema, no hay problema. ya estamos con un número de matriculados que supera el número mínimo que nos exige la universidad para este tema de formación continua, ¿sí? Y como es un tema virtual, tiene, digamos, la posibilidad de que haya más participantes, ¿no? Milagros comenta, con la nueva clasificación de ingresos y gastos, se podría afirmar que ahora la NIF 18 proporcionará una evaluación más precisa de la utilidad operativa y la utilidad antes de financiamiento e impuesto a la renta. Yo creo que es el objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo es ese, justamente tener mucha más claridad sobre ciertas líneas de balance o subtotales que justamente está refiriendo. Porque recordemos que antes algunos conceptos no estaban definidos en la norma, ¿no? Esta utilidad operativa, utilidad bruta, eran no necesariamente conceptos DAP como tal, ahora está mucho más definido. El tema de la diferencia en cambio, que antes todo, que es una práctica más regional, que todo se asocia a una cuenta 6797 y por lo tanto iba abajo, que ya quedó de los rezagos del plan de cuentas y de la presentación de estados financieros, y que ya ahora se aclara que debería ser de acuerdo con el componente que lo gestiona. Es decir, si tú tienes una diferencia en cambio de proveedores, debe estar en la parte operativa. Si tienes un cambio, diferencia en cambio de financiamiento, debe estar en la parte de financiamiento, etcétera. Esa disgregación antes no estaba tan clara, creo yo. Y no, no es que la norma decía que se presente abajo tampoco, pero era una práctica común, ¿no? Hay mucho de prácticas, ¿no? Lo que comentaba Oscar al inicio de los dividendos y demás, es mucho de práctica de que la norma, y ahí una reflexión, ¿no? Y yo muchas veces he tenido discusiones con auditoría, yo he sido auditor mucho tiempo y conozco la norma, ¿no? Pero conozco la norma, pero no necesariamente todos los auditores conocen 100% la norma. Y también a veces va un senior o va alguien no tan experimentado y no necesariamente te comenta cosas que le dijeron o que más o menos conoces y demás, y se va generando esa cultura, ¿no? Igual en los contadores. Si algún contador hizo la aplicación de la NIC leyéndolo específicamente, premio. Pero realmente quien antes de hacer alguna transacción lee y repasa la norma para ver si está claro, son muy pocos, ¿no? Muchos nos metemos al curso para entender qué dijeron, qué sí, qué hicieron, un resumen, y no estudiamos necesariamente la norma para tratar de entender. Y es un poco lo que yo trato de hacer también en las sesiones, ¿no? Poder contarles no solamente qué dice la norma, sino por qué lo dice. Porque así ustedes cuando tengan Ujú. un caso que no está en la norma lo puedan evaluar, que creo que eso es lo importante. Entonces, luego te sirve para discutir algún otro tema también y se va generando una cultura de aprendizaje y de dominio de la norma mucho más interesante, ¿no? Sí, sí, hay mucho que conversar sobre este tema.
Ahí les vuelvo a compartir la información que me están pidiendo del tema del curso, ¿no? Está el enlace, el teléfono, el correo para que puedan comunicarse. Simplemente dan mi nombre y esperamos que puedan estar matriculados, ¿no? Entonces, Oscar, nuevamente te agradezco por la deferencia, por el tiempo. Sé que tu agenda anda mucho más ajustada hoy en día. Ahorita me ¿Sí? persiguieron porque estaba esperando un reporte porque ya había encargado el equipo, así que Eh, pero sí, no, sí, ya estaba gestionado, así que menos mal. sí. Aunque bueno, animando, que ya son más de las 7, se van animando a hacer preguntas. Ahí César Oblitas dice, ¿qué nos puede comentar sobre la NIF 1? Ah, pero bueno, estamos entrando en un tema de sostenibilidad, ¿no? Y su aplicación en empresas de fuera. Bueno, César, justo el mes pasado el conversatorio fue sobre el tema creo que fue el tema de sostenibilidad, creo que vamos a ver otro más adelante. No sé, de todas maneras, si quieres comentar algo, Oscar, porque tú tienes una certificación también en este tema, ¿no? Solo respondo perdón, se me fue el nombre, discúlpeme, a César. Sobre S1 y S2, la aplicación de empresas de afuera ya está. De hecho, hay países como México, Brasil que ya implementaron. Ya hay reportes de sostenibilidad bajo S1 y S2. Hay una empresa china, hay una empresa en Europa también que ya tiene reportes más o menos, ¿no? Está bajo S1 y S2, que lo que han hecho es básicamente hacer referencias a las memorias, información financiera donde está esa información detallada, ¿no? En Perú seguramente va a estar. Estuvimos hace poco en un evento con Oscar también, que estaba Oscar Núñez de Largo, que es el contador general justamente le pregunté sobre ese tema y Oscar fue el moderador y me dijo que sí, que ya están aprobándolo seguramente en corto. Y es algo que viene, ¿no? Aprovechen mucho, aprovechen también en capacitarse sobre ese tema, es algo que va a venir con fuerza. Si quieres, César, puedes entrar a mi LinkedIn, yo tengo información sobre sostenibilidad ahí interesante. Justo puse el sábado, fue cumpleaños de mi hija, estaba en Wong y vi un ron que tenía ya ecoamigable, ¿no? Para que veas que no solamente es que las empresas de bancos o las empresas de energía, sino que en realidad es una nueva forma de hacer negocios. Una tendencia. Eso es la sostenibilidad, una nueva forma de hacer negocios. Y me escribes igual y te puedo recomendar algún libro, material sin ningún problema. Y luego por el curso, primero Oscar, gracias por la invitación del espacio. La verdad que colaborar, como sabes, para mí es algo bonito, me gusta contigo mucho más. De hecho, para los que no saben, con Oscar, no sé cuánto tiempo ya nos conocemos, ¿no? Creo que más de 15 no sé cuánto, Sí, 20 yo diría años, más, ¿ah? fácil. Sí, Más de 20 15 más. años. Sí, 15 a quizás hasta 20, ¿ah? Mejor no Sí, saquemos cuentas. sí, sí, sí. Oscar fue mi profesor en la universidad y luego tuve la suerte de ser su jefe de práctica, así que siempre un gusto colaborar contigo, Oscar. Y en el curso no solamente vamos a ver NIC 7, la verdad que vamos a ver un overview de todo lo que es NIC 18, que tiene mucho que ver con todos estos nuevos cambios de la estructura que les comentaba del estado de resultados, cómo hacer un flujo efectivo, un caso real, un caso en vivo que ustedes mismos puedan malograr haciendo, ¿no? Como un jardín de niños en que ustedes malogren las cosas y aprendan haciendo en un espacio controlado. Luego realizar benchmarks de diferentes sectores. Yo no solamente reviso empresas locales, sino empresas regionales, empresas globales. Y finalmente estoy preparando un espacio para tener un espacio de conexión, networking y trabajo en equipo para que luego ustedes presenten un análisis de estado financiero, para explorar básicamente habilidades blandas que hoy son muy despedidas en el mercado, ¿no? Mm. Como exposición, como síntesis, como impacto, presentaciones, confianza, hablar en público, etcétera, cosas que marcan y que creo que son necesarias para trabajar en los contadores también. Así que todo eso lo vamos a trabajar por el módico precio que Oscar ha comentado. Excelente, excelente, Oscar. Nuevamente, gracias a todos los que nos han acompañado hoy día. Que tengan bueno, para los peruanos unas felices fiestas patrias y para los que nos han acompañado al extranjero también muchas gracias por siempre estar en este espacio, ¿no? Gracias, Lucio, por el soporte técnico y nos estamos viendo el próximo mes, que les adelanto es agosto, cumple 5 años el Rincón de Pacholi y estoy ahí maquinando para un programa especial. Ya estará difundiéndose en redes. Así que buenas noches. Felicidades, felicidades.
Gracias, gracias, ahí adelantado. ¿Sí? Bien, buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias. Cuídense, chao, Hasta chao. pronto.